Después repasemos rápido las hipótesis. Acá tenemos, como siempre, el material es homogéneo, tenemos el principio de Saint-Venant, que son, analizamos secciones en los puntos alejados de la aplicación de cargas. Y ahora tenemos una nueva, que es la hipótesis de Coulomb. Así como para flexión habíamos visto la hipótesis de Bernoulli, acá tenemos la hipótesis de Coulomb. La hipótesis de Coulomb dice, y es válida solamente para secciones circulares, ya sean llenas o huecas o anulares, y dice que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismo luego de la deformación de torsión. Es equivalente a la de Bernoulli-Navier, pero para torsión y exclusivamente para secciones circulares. Y otra cosa que dice es que luego de la deformación las secciones mantienen su forma. Como siempre, tenemos la linealidad mecánica, la linealidad estática y la linealidad geométrica. Chicos, si alguno tiene alguna duda, por favor, párenme y la aclaramos, ¿sí? Después tenemos, ya vimos la solicitación axil, que es cuando el esfuerzo axil es igual a 0, distinto de 0 y lo demás igual a 0. La flexión pura, cuando solamente tenemos momento flexor. La compuesta, cuando tenemos axil y flexión, y cada una de estas puede ser normal u oblicua. Cuando tenemos un único momento flexor actuando y dos momentos flexores actuando. En distintos ejes, ¿no? Y también vimos flexión y corte, o flexión transversal, o flexión desviada, que es cuando consideramos el corte. Y hoy vamos a ver el torsión, que es cuando tenemos el momento en Z distinto de 0. Y ya vieron con Carlos pandeo en la teórica, nosotros no lo vamos a ver en la práctica. Como al igual que siempre, tenemos dos tipos de problemas en resistencia, uno de dimensionamiento, que es constatar, hallar una dimensión de la estructura para que no se rompa o no se deforme más de lo que consideramos admisible, o verificarla cuando nos dan todas las cargas, dimensiones y la sección también, y para esas condiciones nos preguntan si esa pieza no se rompe ni se deforma. Como característica de torsión es que solamente vamos a tener tensiones tangenciales tau. Ustedes acá tienen en la figura una pieza cuadrada que está torsionada. Fíjense cómo es la deformación, acá tenemos otra igual. A los efectos de tomar ese momento, solamente vamos a tener tensiones tangenciales tau. Para una sección, voy a dejar de lado una sección rectangular, porque no tenemos una hipótesis que nos avale y que nos simplifique el problema. Entonces ahora voy a analizar una sección circular, en este caso anular. Si tenemos el momento torsor en Z y tenemos la sección anular con ese momento torsor y radio R, y analizamos una lonja de esa sección, vamos a tener tensiones tangenciales anulares en cada una de las direcciones opuestas, ¿no? Arriba y abajo. Y podemos decir intuitivamente que la tensión tau va a ser igual al momento torsor dividido esa superficie, que está dada por 2pi radio cuadrado, que sería justamente el perímetro, multiplicado por el espesor. Si sacamos el cubo elemental, vamos a tener, que eso ya lejos de hace tiempo lo vieron con Carlos, vamos a tener tensiones tangenciales en las 4 caras. Ahora, si analizamos un prisma de ese cubito elemental, vamos a ver que tenemos en las dos caras, como en la cara superior y en la lateral derecha, taus que por Cauchy se acercan a la arista B, a la arista B. Y vamos a analizar qué pasa
en la línea justamente que es perpendicular, en la hipotenusa de ese triángulo, que es de ángulo alfa. Y vamos a analizar qué es lo que pasa en una normal a esa hipotenusa y una sección tangencial. Si hacemos ese análisis, vamos a ver que cada una de las caras, por ejemplo, la cara AB es igual a la cara AC multiplicada por el coseno del ángulo alfa, trigonometría pura, y la cara BC es igual a la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo alfa. Y lo mismo me va a pasar con tau y sigma, que están actuando sobre esa cara de la hipotenusa. Sigma va a ser igual a tau por el seno de 2 veces el ángulo, y tau va a ser igual al tau de la hipotenusa, actuando en la hipotenusa por el coseno de 2 alfa. Y acá podemos sacar dos conclusiones. Que si ese ángulo alfa es igual a 0, es decir, que estamos en realidad en la arista AB, la tensión normal va a ser igual a 0 y la tensión tangencial va a valer tau, que es lógico, porque así tendría que ser. Y si alfa es igual a 45 grados, sigma va a ser igual a más menos tau, y tau va a ser igual a 0. Eso significa que si tenemos en un ángulo de 45 grados, vamos a tener las tensiones principales actuando en esa dirección. ¿Más o menos me siguieron? ¿Alguna duda? Con moraleja, en torsión vamos a tener las tensiones principales actuando a 45 grados. Acá tenemos una figura donde vemos las tensiones tangenciales y vemos también cómo se rompió una probeta debido a las mismas. Fíjense la forma en que se rompe la probeta prácticamente a 45 grados. Después vamos a ver las deformaciones. Nosotros sabemos que como consecuencia de las tau nos aparecen deformaciones angulares, que son llamadas también distorsiones y que tienen una relación con las tensiones tangenciales, que es tau dividido G, que es el módulo transversal de elasticidad. Y está relacionado con el módulo de Young, que nosotros conocemos por esta fórmula, que es el módulo de Young dividido 2 veces 1 más este elemento, este coeficiente que se llama módulo de Poisson. Que el módulo de Poisson en realidad, y esto seguro que lo vieron con Carlos, perdón, Vicente, vi ahí que dijiste no, pero no sé qué es. No. De cuando si tenían dudas. No, ok. Venimos bien. Bueno, entonces, el coeficiente de Poisson lo que te hace, te relaciona las dos deformaciones cuando vos tenés las dos deformaciones, la longitudinal y la transversal. Cuando vos aplastás o alargás una pieza, en este caso la estamos comprimiendo, ¿qué es lo que pasa? La pieza se acorta, pero la verdad es que también se ensancha. Entonces, ese coeficiente de Poisson te da la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. Y sabemos experimentalmente que ese módulo de Poisson varía entre 0 y 0,5 y para la 0 vale 0,3. Por ende, siempre podemos sacar el módulo de elasticidad transversal si nos dan el módulo de Young. ¿Sí? Bien. Ahora, si tenemos un cilindro y de una longitud L y lo sometemos a un momento torsor y dejamos fija la parte de abajo, la parte de arriba va a girar. Y va a girar un ángulo, el giro en la parte superior va a ser un ángulo θ mayúsculo, teta, como quieran llamarlo. Y
En la lateral me va a aparecer un ángulo gamma, que es justamente la distorsión que a nosotros nos interesa muchas veces calcular. La relación entre el giro superior, θ, es igual, digamos, esta sección, o lo que se alarga, o lo que gira, es θ por r en la parte superior, y como siempre estamos trabajando con pequeñas deformaciones, podemos decir que es igual, y va a ser igual, a gamma por esa longitud L. Entonces podemos hallar la relación entre θ, el ángulo de torsión, y la distorsión, donde θ es igual a gamma por L dividido el radio de la sección. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos me siguieron? Eso parece. Bueno, el que calla. Bueno, en una barra de sección circular, como les dijimos antes, tenemos la hipótesis, vale la hipótesis de Coulomb, que es el equivalente a Bernoulli-Navier, que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismas, y luego de la deformación las secciones mantienen su forma. Entonces, el tema es, cuando las secciones giran entre sí, las rectas continúan siendo rectas y los ángulos continúan manteniendo el mismo valor. Es decir, si yo tengo dos momentos torsores actuando uno en contrario al otro, voy a tener, y tengo la altura de una pieza diferencial z, ya ahora el giro que me aparece es un giro diferencial φ. Y me aparece la distorsión como siempre. En un punto A interior a ese cilindro, voy a tener una distorsión gamma sub r, y el giro diferencial phi va a continuar. También tenemos una relación entre ese arco AA' y BB', donde BB' es el radio total de la sección multiplicado por diferencial phi, y AA' es R, la distancia de 0 hasta A, por diferencial phi, y eso a su vez cada uno es igual al gamma sub r en el primer caso, y gamma por diferencial z en el segundo. Es decir, que tranquilamente podemos llamar ángulo específico de torsión a un θ a ese diferencial de phi dividido el diferencial de z. Y podemos definirlo como la distorsión dividido el radio al cual estamos analizándolo. Es decir, si es en el extremo del cilindro, sería gamma dividido R mayúscula, o si es a una distancia R, gamma sub R dividido R. Con esto lo que podemos hacer es hallar la relación entre cada una de las distorsiones, de la distorsión a distintas distancias, a distintos radios. Y si además nos acordamos que la relación entre las tensiones tangenciales y la distorsión está dada por tau dividido el módulo transversal, podemos hallar una relación entre las tensiones tangenciales a un radio, a una distancia r del centro, y la tensión máxima, donde tau sub r a una distancia r nos da que es la tensión máxima por R dividido R, que esto no es ni más ni menos que una recta. Es decir, que vamos a tener una distribución lineal de tensiones tangenciales a lo largo del diámetro, o a lo largo del radio en realidad. Y el ángulo de distorsión puede ser calculado como la tensión tangencial máxima dividido el módulo transversal dividido la distancia, el radio de la sección. Como decía antes, vamos a tener una distribución de tensiones con tau máxima en el borde,
en la distancia R y con un valor de 0 en el centro. Esa sería la distribución en una sección circular. En este caso, acá estamos, tenemos el mismo esquema, esto es lo que acabamos de sacar como conclusión, y vamos a analizar qué es lo que pasa en una sección, un diferencial de área a una distancia R. Ahí tenemos esa tau sub R que nosotros calculamos, y vamos a hallar la relación entre el momento torsor y la tensión tangencial. Nosotros sabemos, por las ecuaciones de equivalencia, que el momento torsor es la integral entre de tau por R por diferencial de área. Si reemplazamos tau por el ángulo de distorsión, multiplicado por el módulo transversal por R, y podemos sacar el ángulo de distorsión porque es constante y el módulo transversal, nos queda que el momento torsor es igual a θ por g por la integral de R cuadrado por diferencial de área. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vimos geometría de las superficies, habíamos visto que esta integral es el módulo de inercia polar. Entonces, podemos expresar el momento torsor como ese ángulo de distorsión por g por el j polar. O también el ángulo de distorsión es igual, despejando el ángulo de distorsión, el ángulo específico de torsión, como el momento torsor dividido GJP. O bien podemos hallar tau como el momento torsor dividido el momento de inercia polar por R, siendo en la tensión tangencial el momento torsor por R dividido el momento de inercia polar. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Dicen que no. Qué bueno. Bueno. Ahí ahora yo lo que quise hacer es hallar para las dos secciones principales, la sección circular llena, sabemos que el momento de inercia polar es pi por diámetro a la cuarta dividido 32, entonces la tensión máxima va a resultar ser 16 mt dividido pi por diámetro al cubo, y en una sección circular anular vamos a tener los datos del diámetro interior, el diámetro exterior y por ende el espesor, y el momento de inercia polar resulta pi por diámetro exterior a la cuarta menos pi por diámetro interior a la cuarta dividido 32. El tau máximo en este caso va a ser 16 mt dividido pi por diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta, y la distribución de las tensiones van a ser como estos trapecios que tenemos acá a lo largo del espesor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguieron el concepto? Ok. Esto se me duplicó. Vamos acá. Un ejercicio interesante es entender un poco, comparar eficiencias entre una sección anular y una sección llena. Yo acá tiré un momento torsor, que es 1.256.000 kilos por centímetro, una tau admisible de 800 kilos por centímetro cuadrado, y vamos a dimensionar esta sección. En este caso, tenemos que la tau máxima va a ser igual a 16 mt dividido pi por diámetro al cubo, y eso tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Es decir, que el diámetro tiene que ser mayor o igual a esta fórmula, raíz cúbica de 16 mt pi por tau admisible. En este caso a mí me da que
el diámetro tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros. Para una sección circular anular, bueno, en este caso, bueno, adopto 20 centímetros y me da un área de 314,16 centímetros cuadrados. Para una tensión en una barra circular anular de radio exterior y radio interior, tengo la fórmula que acabamos de hallar, la tau máxima, me fijo cuál es digamos, tengo que tener alguna relación entre diámetro exterior, diámetro interior, que a mí más o menos me cierre, adopto un diámetro exterior de 323,8 con un espesor de esta tabla de 6,35 y me da un área de 63,33 centímetros cuadrados. Fíjense la diferencia de sección que estamos hablando. Cuando es maciza, tenemos una superficie que es casi el 5 veces la del anular. Porque es lógico, digamos, la tensión máxima que nosotros tenemos que soportar está en el extremo, está en la punta. Entonces, toda o gran parte de la superficie que tenemos interna en el área llena, prácticamente no la usamos. Entonces, en este caso, tenemos un 20% entre el área anular y el área maciza. ¿Entendieron más o menos el concepto? Para secciones no circulares, ya la hipótesis de Coulomb no es válida. Y principalmente porque las secciones de la barra se alabean y varía la distribución de las tensiones. Yo acá les traje una pieza, una doble T, que está torsionada. Fíjense cómo gira esta sección y cómo ya deja de ser plana esa T, esa doble T. Entonces el tema es que para hallar la distorsión hay que tener en cuenta giros específicos de torsión, distorsiones local por alabeo. Ya las tensiones dependen de dos variables que son X e Y, y la verdad que las herramientas que nos da resistencia de materiales no resultan suficientes. En este caso en particular se resuelve por métodos experimentales o analogía de membrana. Bueno. En el caso de secciones tubulares de paredes delgadas, simplemente conexas, y acá yo me olvidé de algo, de agregar la parte de abiertas, así que eso te lo dejo a vos, Cami, cuando des el ejercicio. Secciones tubulares, paredes delgadas simplemente conexas, cuando E es mucho menor que las demás dimensiones de la pieza, como por ejemplo estos tubos, aire acondicionado. Estos casos están experimentalmente comprobado que la hipótesis de Coulomb es válida. Entonces, acá vamos a analizar cómo vamos a calcular en estos casos la tensión tangencial tau para una sección tubular arbitraria de cualquier forma, de paredes muy delgadas y cuyo espesor varía de manera continua. Si analizamos un corte SS en cualquier parte de la pieza, tenemos los dos extremos A y B de la pieza, vamos a tener dos tensiones tangenciales, tau sub A y tau sub B, donde tau sub A va a ser menor que tau sub B. El espesor es pequeño, y como el espesor es pequeño, vamos a considerar que ese tau es constante en intensidad y dirección a lo largo del espesor. ¿Y qué vale tau medio? Lo vamos a llamar tau medio y está en el contorno, está en el eje de la pieza, contorno medio de la sección. Esa es la distribución que vamos a analizar y que vamos a considerar válida para hacer el cálculo de las tensiones. Entonces, la diferencial de área va a ser igual
al espesor multiplicado por esa diferencial de S que estamos analizando, y la diferencial de fuerza tau, T, va a ser igual a tau por el espesor por ese diferencial de S que analizamos. Donde, si consideramos un punto O y a una distancia R está actuando ese diferencial de T, el momento torsor va a ser igual a la integral de tau por E por R por diferencial de S. Y si analizamos los cortes 1, 1 y 2, 2, vamos a ver que tenemos dos espesores E1 y E2, y esas tensiones tau actúan por Cauchy en las paredes perpendiculares a la sección que estamos analizando. Es decir, en las caras verticales a una altura diferencial z. Entonces, si calculamos la resultante de cada una de estas fuerzas, vamos a tener que diferencial T1 es igual a tau1 por E1 por diferencial de z, y diferencial T2 es igual a tau2 E2 por diferencial de z. Planteo la sumatoria de fuerzas en z igual a 0 y me da que tau1 por E1 es igual a tau2 por E2. Es decir, en otras palabras, que tau por E es constante. Entonces, como es constante, lo puedo sacar de la integral y me quedaría que el momento de torsor es igual a tau por E por la integral de R por diferencial de S, donde la integral de R por diferencial de S me da esta superficie diferencial omega que está entre 0 y el contorno medio, multiplicado por 2, ¿no? Es decir, que si saco el 2, me termina dando como solución que el tau lo podemos calcular como el momento torsor dividido 2 veces el espesor por el contorno medio, el área del contorno medio, es decir, la superficie de toda esta sección. ¿Está? ¿Una duda por acá? Para una sección, gracias Marco, para una sección rectangular, el momento torsor, tenemos que los tau ya son variables y de vuelta no es válida la hipótesis de Coulomb. Para un punto A, cualquiera, tenemos un tau sub A que va a ser proporcional, un punto A como el vértice, va a ser proporcional a RA. Según Cauchy, tendríamos que tener tau sub I y tau sub X, Z, tau sub IZ y tau sub XZ tendrían que ser laterales, y hay algo que me está faltando ahí, ¿no? Ese tau sub IZ no podría ser porque no tenés solicitaciones. Okay. Voy para atrás, un minuto. El área, a ver. ¿Y acá cómo puedo hacer para...? Acá. El área es esta, mira. Es el área del punteada, o sea, todo El área encerrada interior. por la línea media. Exactamente. Está perfecta Es esta de acá. Era eso. ¿Está? ¿Se ve? Perfecto, clarísimo, gracias. Bien. Ahora, lo que no es fácil... acá es mucho más fácil borrar. Bien. Ok. Entonces, hice lío, ¿no? Sí, apretaste escape. Muy bien. Entonces volvamos. Sección rectangular. Hasta acá estábamos. Dijimos que esto no podía ser, no podíamos aplicar Coulomb, y porque no tenemos solicitaciones en esa cara. Entonces llegamos a una conclusión de que
la tensión tangencial en ese vértice tiene que ser nula. Pero si analizamos un punto M, por ejemplo, en el centro, tenemos que tau sub m va a ser igual a tau zx. Entonces, acá llegamos a una conclusión y es que las taus están orientadas en la dirección de los lados y que crecen desde un valor que es 0 hasta un máximo que es en el centro del lado. Es decir, en el punto M vas a tener el valor máximo. Esto es lo que les quería mostrar. Fíjense cómo está labiado y cómo se van deformando las secciones. ¿Sí? Entonces, para calcular en una sección Con la goma de borrarlo ven cómo se alabea. Sí, ahí, de adelante. estaba bueno. Tienen que ponerle bastante onda, pero más o menos se ve cómo se deforma. Y mirá, conseguí un cable canal para... ¡Qué bárbaro! Muy bien. Bueno, entonces, acá tenemos que la solución exacta está aplicada para la sección por Saint-Venant, tenemos la teoría de la matemática de la elasticidad que nos resuelve el problema, y por suerte para nosotros lo tenemos todo tabulado, donde tau máximo es igual a alfa por el momento torsor por A dividido A por B al cuadrado, donde A es el lado mayor, B es el lado menor. Alfa y beta son coeficientes en función de la relación entre los lados del rectángulo y también nos da la forma de calcular el ángulo específico de torsión como beta por mt dividido GAB cubo. Y tenemos una tabla donde nos dan cada uno de los valores de alfa y beta en función de la relación entre A y B. Y esta sería un poco cómo sería la distribución de las tau en un rectángulo. Fíjense, acá vale 0 en los vértices, va aumentando, vale 0 en el extremo, y en los lados vemos que arranca con el 0 y va aumentando la distribución. A medida que los lados son más cortos, tenemos una distribución mayor. ¿Alguna duda de todo esto? Profe, entonces esto, ¿cómo se dibuja? ¿O me lo van a llegar a pedir o no? Bueno, todo lo que te estamos dando, pues te lo pueden pedir en algún momento, Mar. No te puedo decir, esto no te lo van a pedir. Pero sí hay ejercicios, por ejemplo, en coloquios y exámenes finales, donde han pedido, por ejemplo, comparar una sección rectangular, una sección circular, sometida a torsión, una sección abierta también, que Camila... Como si fuera el último ejercicio del TP de corte, pero con torsión. El que consultó hoy, consultaste vos hoy. Si Sí. Algo así, eso es importante, ver cómo es la distribución de tensiones en las distintos tipos de secciones. Sí. Es más que todo memoria. En las esquinas vas a tener aquí algo medio cuadrático y en los lados algo que es Sí, grande lo más y va común creciendo. es que te hagan comparar circular, anular de pared delgada y un doble T o algo así. Eso es lo más común Te que te pueden hagan pedir comparar. un rectángulo. Lo que sí tenés que tener claro acá, por ejemplo, cuando vos tenés una sección rectangular, que la verdad es más eficiente una sección cuadrada que una rectangular. Es decir, cuanto más cuadrada es, Correcto. más coinciden A y B, ahí va a ser la sección más eficiente a la torsión. ¿Está bien? Eso es un concepto que por ahí está bueno que lo tengan claro. Todos Cuanto los... más... Sí, Sí, dale. no, sí. Cuanto más alargada, cuanto mayor es la relación entre A y B,
menos eficiente es a la torsión. Correcto. Fíjense que todo lo que es cartelería de ruta, todo que está en voladizo, o sea, como si fuera el semáforo justamente, fíjense que son o circular o cuadradas, anulares. No son un doble T o algo así, justamente la torsión no es muy amiga de los perfiles abiertos. De hecho, siempre tratamos de evitarla, o sea, no se dimensiona torsión y se busca la manera posible de eliminarla de la estructura, siempre. Disculpen un minuto. Fíjate, lo que quería decirte, Osmar, es, fíjate cómo son las distribuciones, olvídate de estos que van hacia los vértices, ¿no? Fíjate cómo es la distribución de las tensiones en los lados cortos y en los lados largos. En el lado largo, fíjate que la tensión tau es menor que en el lado corto, ¿sí? Ok. Por eso tenía el comentario de que cuanto las secciones cuadradas son más eficientes porque no desperdicias el material del lado largo, a los efectos de la torsión, ¿sí? Bien. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, sigo entonces. Acá yo preparé un ejercicio que es un clásico, que es trazar los diagramas del momento torsor en un hiperestático. Calcular las tensiones, tenemos el giro específico de torsión y el giro de torsión, tenemos que calcularlo y trazarlo. Acá tenemos un momento torsor justo donde cambia el árbol, esto se llama árbol, y donde cambia la sección del árbol. En la parte más angosta tiene un diámetro de 1, que es la mitad del diámetro más ancho. Las longitudes son las mismas. Tenemos el material, que es un F24, y el momento torsor de 1 tonelámetro. Tenemos las ecuaciones de la estática, que me dan que el momento en el empotramiento A y más el momento en B más el momento torsor me tiene que dar igual a 0. Y tengo las ecuaciones de compatibilidad. Acá en realidad lo que me dicen es, yo sé que los dos, al igual que, acuérdense de Axil, ¿no? Esto es muy parecido. Nosotros sabemos que el giro, el delta giro, la variación del giro entre A y B tiene que ser igual a 0. Entonces, el giro total de torsión, el giro de torsión de A hasta C más el giro de torsión de C a B tiene que ser igual a 0. Puedo plantear ese giro de torsión como el momento de torsión en A por L dividido G por JP1 más el momento en B por L dividido G por JP2 y hallar la relación entre el momento de torsión en A y el momento de torsión en B. Andy. ¿Sí? Donde MA es igual a menos MB por JP1 dividido JP sub 2. Con eso, reemplazando, puedo hallar, reemplazando la ecuación de la estática, puedo hallar que el momento en B es igual a este valor grande, 1015, y el momento en A es muy, muy chiquitito, que es de 15 kilogramos. El diagrama del momento de torsión va a ser igual a esto que estamos viendo. Podemos hallar el ángulo específico de torsión. Fíjense la diferencia entre el giro de torsión, que está siempre multiplicado por L, y el específico de torsión no. Entonces, el giro específico de torsión va a ser igual a MA dividido G por JP1, y va a tener, en realidad, porque G es constante, JP1 es constante, JP sub 2 es constante, G es constante, va a tener la misma forma que este diagrama de momentos torsores. Ahora, el ángulo de torsión,
ya no es igual a esto, porque depende de la longitud, y va a ir variando a lo largo de la longitud. Entonces, en el punto 0 va a valer 0 y va a ir aumentando a medida que la longitud vaya aumentando a su vez. Entonces, tenemos que el ángulo de torsión es el ángulo específico de torsión multiplicado por la distancia z, donde θ va a ser igual al ángulo especial por ángulo específico de torsión en A por L, y θ en B va a ser igual al ángulo específico de torsión en B por L. Es decir, que va a ir creciendo hasta el centro y después va a volver a bajar. ¿Está bien? Esos son los 3 diagramas que tenemos para este ejercicio. No sé si más o menos entendieron un poco la idea o fui muy rápida. Yo tengo una duda con respecto a la de torsión, el ángulo de torsión. Dale. Acá en el diagrama del ángulo de torsión, ¿no tendría que ser distintas las pendientes? Es que lo son. Vos fíjate, acá tengo, de acá hasta acá, yo voy a tener un valor, una pendiente que es positiva, y en el segundo tramo voy a tener un valor que es negativo. Claro. Es decir, el signo se está manteniendo. No, creo que lo que se refiere es a la inclinación. Si bien el signo es distinto, Ah. él lo ve igualmente inclinado. ¿Es por eso? Sí, sí. Pero fíjate, a ver. Estoy viendo las relaciones. En realidad, el segundo no es exactamente igual al de MT. Porque está el J por G. Claro, o sea, el segundo gráfico te Ese quedarían debería casi ser iguales, exactamente. porque dado que las longitudes 1 y 2 son iguales, si yo hago θ por L, yo ya sé que θ tiene que ser igual, la A y la Correcto. B, bueno, entonces te quedarían las mismas pendientes. En este ejemplo, en que las longitudes son iguales y todo está igual. No nos dejan pasar una. Sí. Está muy bien porque No, están pero Está no, está bien, perfecto. está perfecto. Fíjate, de hecho, yo no me he dado cuenta hasta que digo, no, pará, fíjate la fórmula de abajo. No es exactamente lineal la relación. Como no es exactamente lineal, te terminaría quedando el segundo positivo y negativo del mismo signo.